Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas en el segundo libro en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, los versículos 1 al 9. Aquí vamos a encontrar en este pasaje el segundo mensaje del profeta al pueblo de Israel que había regresado del exilio. Este es un mensaje de aliento. En el capítulo 1 se había exhortado al pueblo llamándole la atención por su indiferencia hacia la normalización del culto y la reedificación del templo de Jerusalén. Ya el pueblo había despertado de su letargo e indiferencia y había iniciado o dado los primeros pasos para la reedificación del templo. Recordemos el tema de este libro y es una exhortación a mantenerse fieles a Dios a pesar de las circunstancias que se puedan vivir. En el versículo 3, Ageo se dirige a los más viejos del pueblo, aunque allá habían dos audiencias, los más jóvenes que habían nacido en el exilio y aquellos que habían sido llevados al exilio eran los más viejos, aquellos que habían conocido el templo de Salomón, la destrucción, estaban viendo la ruina en la cual estaba allí. Ellos habían pasado 66 años fuera desde que fue destruido ese templo. Y estas personas de edad ya avanzada, entre ellas seguramente Ageo, podían recordar la magnificencia, lo hermoso de este templo que construyó Salomón. En el versículo 3 también se usa estas palabras, esta casa, estaba refiriéndose a las ruinas, o este templo. Para Dios no habían dos templos, no hubo tres templos, para Dios hubo solo una casa, hubo solo un templo que fue primero construido por Salomón, que fue reconstruido por Zorobabel y que luego fue reedificado por Herodes. Era un solo templo, a pesar de que cada uno de ellos pudo haber tenido un aspecto exterior diferente. En los versículos 4 y 5 nos vamos a encontrar 4 imperativos para el pueblo. Y también más adelante veremos que hay unas promesas. Algunos dicen que son 7, otros dicen que son 6. En realidad yo encuentro 5 porque hay algunas que es como repetir la misma. Promesas esperanzadoras para el pueblo de Dios. Así que en primer lugar vamos a ver cuáles fueron esos 4 imperativos que traen esperanza al pueblo. El primero de esos imperativos es esfuérzate, esfuérzate, lo encontramos en el versículo 4. Esta es una orden a ir mucho más allá de las fuerzas propias o naturales o conocidas. Hay momentos en la vida en que pareciera que uno queda sin fuerza y hasta sin aliento. Y hay que sacar energía sobrenatural sobre nosotros mismos para poder cumplir la meta o para poder hacer lo que se espera hacer. Por ejemplo, en una oportunidad alguien que puede estarse ahogando en el mar siente que desfallece, pero tiene una oportunidad y saca fuerza de donde no hay para seguir luchando precisamente con las olas o con el mar y poder poner a salvo su vida. La fortaleza que proviene de Dios es aquella fortaleza que en realidad va a permitirnos a nosotros esforzarnos o crecer en nuestra propia fuerza, o que nuestra fuerza en realidad aumente. Dice en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo allá en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O en Isaías 40, los versículos 28 al 31, Jehová es el Dios eterno, no se cansa ni se fatiga, Él da fuerzas al cansado y le aumenta el poder a aquel que no tiene vigor. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero aún en el Nuevo Testamento encontramos en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
y esa fortaleza se complementa con la vestidura de la armadura de Dios que se describe en ese pasaje. Entonces, a fortalecerse. Es solamente en Dios en que podemos obtener una fortaleza superior, tanto para superar estas situaciones que nosotros vivimos, como para enfrentar la tarea que se nos ha encomendado y cumplir el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. El segundo imperativo es cobrad ánimo, cobrad ánimo. Este pueblo se había desanimado. Fíjense, venían de una nación a otra, tal vez como muchos de nuestros compatriotas venezolanos que han emigrado de Venezuela dejando sus tristezas, dejando su familia, dejando sus afectos acá en Venezuela, y han salido con esperanza, con ilusiones, confiando en que pudieran ser bien atendidos, bien recibidos, confiando en que llevaban habilidades naturales propias o estudio o formación para emprender y para desarrollarse y para tener una mejor vida por allá en el extranjero, pero se encuentran con otra realidad y entonces se desaniman, se desalientan, y algunos piensan en volver, pero entonces tienen que enfrentar la vergüenza de que vengo acá tal vez derrotado, sin saber cuánta gente estará esperando que regresen, porque los recibirían con los brazos abiertos. Claro, las condiciones económicas aquí no sirven, porque aquí no hay trabajo, aquí no hay empresa, aquí no hay nada, pero con cambios muy particulares. Aquí hay futuro para todo, pero tienen que cambiar desde lo macro, desde lo más grande, para que puedan haber mejores tiempos y mejores cosas. Desanimarse es fácil. Cuando encontramos las adversidades pensamos yo no puedo. Cuando encontramos que tal vez es mucho trabajo, esto no es para mí. En fin, el desánimo puede ser propio de la naturaleza humana. Por eso encontramos un pasaje en el Antiguo Testamento, cuando el rey David entregaba el reino a Salomón, allá en 1 de Crónicas 28:9, y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Corazón perfecto y ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Y aunque nosotros podamos mostrar una cara a la gente y al mundo, Dios sabe si en realidad estamos nosotros desanimados, desalentados, depresivos, ansiosos, tristes, avergonzados, qué es lo que hay en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice, uno entre otros textos, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Este de corazón es de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Haz las cosas de buen ánimo para el Señor y no para los hombres. Los unos a los otros debemos animarnos. Esa es una tarea del pueblo de Dios. Si bien nosotros podemos conseguir estímulos externos, y que los estímulos internos son los propios, son los mejores, porque los externos se vencen, mientras que los internos eres tú el que los aviva, el que los anima. También nosotros somos parte de ese estímulo externo, y la Biblia los reconoce cuando nos pide que nosotros podamos animarnos unos a otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos dice, por lo cual, y está hablando de la venida del Señor, de la esperanza que tenemos los cristianos, y dice, debido a eso, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Animaos entonces. Fíjate lo que Dios traerá para ti. Ok, ahorita hay adversidades, pero estas adversidades son temporales. Miremos las glorias eternas que tiene el Señor guardada para nosotros, y animémonos los unos a los otros, aún estos tiempos malos en los cuales nosotros podamos vivir. El tercer imperativo que encontramos también está en el versículo 4 y dice, trabajad, trabajad. Manos a la obra. Emprende lo que te coloca a hacer. Es mejor morir en el intento que no haberlo intentado nunca. Es mejor decir, yo luché, yo lo intenté, yo me esforcé,
pero no resultó. A decir, me dio miedo, me dio temor, me dio flojera, no quise hacerlo, por eso nunca obtuve nada. No, trabajad, es lo que dice aquí la Escritura. Agarra lo que te toca, agarra tus herramientas, emprende tu trabajo de reconstrucción de la obra del Señor. En nuestro caso, este confinamiento que tenemos, esta prohibición de congregarnos por el beneficio de nosotros, de la salud. Porque si estuviéramos en los Estados Unidos, bueno, el confinamiento no se le hacía mucho caso porque allá hay de todo. Allá hay toda la ciencia posible para atenderte. Sabemos que habrá una población que hay que morir, pero aquí en Venezuela esa población se multiplica por 5 y tal vez por 6, porque aquí no tenemos las condiciones para ser atendidos, las condiciones para tener una salud de dignidad, porque la dignidad no se conoce en el gobierno. Y los gobiernos, para no decirlo este último solamente, sino los gobiernos en estas últimas décadas han atentado contra la salud del pueblo, contra el bienestar de cada uno de nosotros, y no contamos con recursos para ser atendidos con calidad y con dignidad. Sin embargo, acá la Biblia nos dice, pero trabajad. Así que cuando esto pase, el trabajo seguramente se nos va a multiplicar. Hoy utilizamos los recursos que están a nuestras manos, pero no llegan al alcance de todos. No llegan porque o traiciona la energía eléctrica, o el internet no sirve, o no tenemos los equipos adecuados para poder participar, o la flojera, la desidia, el desánimo, la competencia, la falta de pertenencia y de valorización de lo nuestro nos puede llevar a buscar cualquier otra cosa. Dice Proverbios 18:9, y mosca, atento con esto: el que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Wow. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Entonces, ¿del lado de quién estamos? ¿Estamos para construir o estamos para destruir? Dijo Martin Luther King que a él no le preocupaba mucho a las acciones de los malos, obviamente, sino el silencio de los justos. Y eso también se aplica para nosotros acá. No es que estemos dependiendo tanto de que se nos permita o no se nos permita, sino que vamos a hacer nosotros, cómo vamos a trabajar, aún con las limitaciones, qué podemos hacer, pero no esperar que otro lo haga. Yo recuerdo una vez que una hermana de la iglesia me lleva y me dice, mire pastor, yo he notado esta dificultad de esto y creo que esto se puede atender así y así. Muy bien, muy bueno. ¿Por qué no comienzas tú a hacerlo? Le dije. Y ella me dice, no, yo no lo voy a hacer, yo traje para que usted lo hiciera. Es muy fácil ponerle trabajo al otro, pero tú, ¿por qué no lo emprendes? Es tu idea, es tu visión, es lo que tú has visto. ¿Por qué no lo puedes hacer? Una cosa es pedir permiso, consultarlo, ver la opinión. Otra cosa es decir, yo creo que esto se debe hacer, pero para que otro lo haga. Tú también lo puedes hacer. En 1 Corintios 15:58 nos dice la Biblia, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No crean, a veces yo me he preguntado si lo que estamos haciendo, esto de trabajar por internet, vale o no vale la pena. A veces hay que grabar el mensaje más de una vez porque me traiciona la alergia y se me ocurre estornudar cuando menos debo. Tratar de seleccionar las veces que menos me pique la nariz, menos tenga que hacer esto. Pero ¿valdrá la pena lo que uno está haciendo? Se pregunta uno. Pero entonces viene la otra pregunta, ¿y si no lo haces? ¿Qué pasa? Entonces es mejor morir intentándolo que esperar que todo nos caiga y nos destruya encima. Así que lo que yo debo hacer lo hago, pero espero que tú puedas hacer lo que tú puedes y debes hacer. El cuarto imperativo, versículo 5, no temas. Dios nos ha hecho a nosotros promesas y Él las va a cumplir porque Él no miente. Entre esas promesas, ahí mismo en el texto están
Él no garantiza su presencia de dos maneras. Dice, yo estaré con vosotros, pues, y mi espíritu estará también con ustedes. Así que la presencia de Dios manifestada en su Espíritu Santo es el que nos va a llenar a nosotros de valor para hacer la obra. Incluso le dijo a sus discípulos, cuando tengan que presentar defensa, encomiéndense, no se preocupen porque yo les voy a dar lo que van a decir. El Espíritu va a obrar en nosotros para darnos la oportunidad y para poder testificar como debe ser. En Deuteronomio, el capítulo 1, el versículo 29, Dios le dice al pueblo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, no le tengan miedo al enemigo, porque el que está con nosotros es mayor, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos enfrentar las dificultades, las luchas que vengan. No estaba el pueblo de Israel esclavo, no lo sacó Dios de Israel, de allá de Egipto, no le hizo atravesar el mar, y cruzarlo en seco, no les dio maná en el desierto, no les dio codornices, no les dio agua en el desierto. Durante 40 años estuvieron en el desierto y no fue necesario ir a la boutique o a la tienda de ropa para comprar ropa o para comprar calzado. No, porque el Señor hizo obras grandes con ellos aún en eso. Entonces no tengas miedo, porque si Dios está con nosotros, Él va a prosperar y bendecir nuestro camino y nuestro trabajo, siempre y cuando nosotros nos decidamos hacerlo. En Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora veremos las promesas que el Señor hace para su pueblo acá en este tiempo de reconstrucción. Como dije, hay 7 expresiones que se pueden reducir a 5 promesas. La primera de ellas, yo estoy con vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en el día era una nube que les guiaba y en la noche era una columna de fuego. Cuando el pueblo cruzaba allá el mar, la columna se interpuso entre ellos y los egipcios. Así que Dios está con nosotros, y dice también la Escritura, como poderoso gigante, y su mano no se ha acortado, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus promesas son para su pueblo, y nosotros somos el pueblo de Dios, porque somos el nuevo Israel, el pueblo escogido por Dios. Entonces, no temamos, y debemos creer en sus promesas. Él dice también, haré temblar los cielos y la tierra, versículos 6 y 7. El poder de Dios está a favor de su pueblo. Lo ha manifestado, lo ha expresado, nos lo demuestra de maneras distintas. El poder de Dios está a nuestro favor. Pudiera ser mención esa frase de tiempos apocalípticos o tiempos del futuro, pero también son expresiones del juicio de la ira de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Haré temblar los cielos y la tierra. Hoy las naciones tiemblan ante un coronavirus que, si bien puede ser el maligno que lo haya usado, pero Dios aprovecha la circunstancia para traer juicio y para llamar la atención. En estos tiempos en que se celebra un orgullo inexistente, el orgullo de la perversión, el orgullo del pecado, el orgullo de la destrucción de la propia naturaleza y el ser, de la confusión. Y entonces esos confusos, perversos, enfermos y dañados quieren a celebrarlo como si fuera algo de orgullo. Qué espanto, qué terrible juicio de Dios sobre todas estas cosas. La tercera promesa está en el versículo 7. Todas las naciones verán a Israel. Llenaré de gloria esta casa. Aquí podemos hablar de varias cosas, pero la frase clave, llenaré de gloria esta casa. Cuando se hizo el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Cuando se hizo el templo de Jerusalén, la Shekinah, la gloria de Dios llenó el templo de Jerusalén. Y ahora en este templo fue la gloria de Dios llegó
porque Dios encarnado en Jesucristo pisó el templo de Jerusalén. ¿Qué más gloria que la propia presencia humanizada de Dios estuvo allí en el templo, llenándolo todo, aunque la gente no lo haya querido ver o no lo haya querido entender? La quinta promesa, la cuarta promesa que nos da esperanza es que Dios es el dueño de todas las riquezas y Él promete proveer para su obra. Versículo 8. Dios ofrece suplir las necesidades de su obra. Que el trabajo es mucho y lo que tenemos es poco, no te preocupes, Dios lo multiplica. No multiplicó panes y peces en las manos del Señor. No sacó el Señor, le dijo a Pedro que fuera a buscar un pez y sacara de él lo que había dentro y que pagara entonces los impuestos de él y de Pedro. No es un Dios de milagros, no es un Dios todopoderoso, no es el dueño de todo, de la riqueza. Él va a proveer para que se haga la obra, para que se hagan las cosas que deben hacerse. Y la última promesa que nos encontramos está en el versículo 9. Dios dará de su paz. Dios dará de su paz. En Isaías 53, el versículo 5, un pasaje refiriéndose al siervo sufriente, a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados de la enfermedad del pecado que nos separaba de Dios y que nos robaba la paz que podíamos tener. Pero en el Nuevo Testamento, en Colosenses 1:20, nos dice: y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es Jesucristo nuestra paz, y es a Él a quien debemos acudir, porque Él nos dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, nos dice el Señor. Él nos ofrece de su paz. Y hoy hemos visto 4 imperativos y 5 promesas. Los imperativos que encontramos en este pasaje pues son estos de: esfuérzate, cobrad ánimo, trabajad, no temáis. Y las promesas que tenemos: yo estoy con vosotros, yo tengo el poder para hacer las cosas a favor de mi pueblo. La gloria de Dios llenó el templo con Jesucristo, ahí la está ofreciendo, se cumplió, y esa gloria de Dios la podemos ver, tener y disfrutar en la eternidad. Dios es el dueño de todas las riquezas y Él va a proveer para hacer su obra, y Dios dará de su paz. Entonces, son imperativos y promesas que nos dan esperanza a los creyentes fieles para que hagamos la obra, para que sigamos correctamente y rectamente en el camino que Él nos ha permitido estar, para glorificar su nombre, para bendecir a otros, para cumplir la tarea que se nos ha encomendado, el ministerio para el cual nos ha capacitado, y podamos ser de bendición en esta vida. El Señor nos bendiga. Oremos para despedirnos. Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios y solamente a ti bendecimos, glorificamos y alabamos. Permítenos, Señor, apropiarnos de estos imperativos y de estas promesas para poder ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Y aún en medio de las dificultades que tenemos, glorificarte y ser de bendición a otros. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Estamos despedidos.